va a ser el color, ¿sí? Vamos a ver los colores y cómo lograr la textura de los metales en el dibujo. Como ustedes trabajan en papel A4, ¿sí? Un papel común de impresión, los materiales más adecuados a ese papel y por una cuestión también de más facilidad van a ser los lápices de colores, ¿sí? Hay otros materiales que se usan en el dictado, diseño de joyas, como pueden ser fibrones, ¿sí? De color, pasteles y también de manera digital, con el Photoshop, por ejemplo, ¿sí? Se escanean los diseños y se hace color con el Photoshop. En este primer paso vamos a ver cómo trabajar con lápices de colores. Yo les recomendaba el último encuentro algunas marcas, ¿sí? Voy a mostrar ahora. Estos, por ejemplo, que están acá en la cámara, ¿sí? Son lápices escolares. Esta caja es de 48 colores. Si bien no van a usar todos estos colores, bueno, es para que vean que hay una amplia variedad, digamos, en el mercado de diferentes lápices, ¿sí? Las marcas más conocidas por ahí son Faber-Castell, Giotto, otra marca sería Lira Rembrandt, ¿sí? Una caja de Faber-Castell de 24 colores va a andar bien, ¿sí? Porque luego cuando hagamos el colores en diferentes tipos de gemas, vamos a utilizar por ahí más de un color rosado o otro tipo de verdes, ¿sí? Turquesas. Otra variedad sería en esta caja, que lo pueden ver ahí. Este es Faber-Castell, ¿sí? Esta sería una línea profesional de colores. Y, bueno, además de la cajita de lata, todo eso accesorio, la diferencia radica en que estos lápices tienen una calidad de pigmento, ¿sí? En la mina del color, mucho más pura. Es decir, la mina de los lápices es una mezcla de aglutinantes, por lo general cera, con color en polvo. Estos lápices, cuando ustedes vean que dicen policromo, ¿sí? Por acá en la caja dice policromos, ¿sí? Lo pueden ver ahí. Hace referencia a que tienen más cantidad de color, ¿sí? Entonces, cuando ustedes pinten, se va a asemejar más a lo que es la pintura de acrílico, óleo, por ejemplo, ¿sí? Va a tener diferentes resultados. Pero para iniciar, con la caja escolar vamos a andar bastante bien, ¿sí? Bueno, ahora, hoy vamos a hacer algunos usos simplemente de colores como el amarillo, el azul y los grises. Yo les voy a compartir ahora un PowerPoint que tiene simplemente una utilidad ilustrativa de lo que va a ser la clase de hoy. Veamos si se comparte ahí el Power. Y bueno, en el dibujo veníamos viendo algo de perspectiva. De un punto de fuga, de dos puntos de fuga, luego vimos una introducción a lo que es perspectiva isométrica y la proyección ortogonal, ¿sí? Sería lo que vivimos en el último encuentro. Y veamos si se comparte este. Ahí se puede ver el PowerPoint que estoy compartiendo. Nada. ¿No todavía? No se ve. Veamos ahora.
Veamos, creo que ahí se puede. ¿Ahí lo pueden ver el Power? Sí, ahora sí. Bien, como les decía, es algo simplemente ilustrativo de lo que vamos a ver. Y en el dibujo es muy común, en las artes visuales, sobre todo plástica, ver primero lo que es los fundamentos del dibujo, ¿sí? Un buen dibujo, es decir, un dibujo sólido que mantenga proporciones, medidas, más si es un dibujo mimético, es decir, un dibujo que representa cosas de la realidad. Necesitamos un dibujo correcto y a partir de ahí empezar con los colores, ¿sí? Como las artes visuales manejamos diferentes soportes, ya sea tela, madera, se pinta sobre papel, cartón, ¿sí? Nosotros la textura de las cosas, ya sea dibujo, pintura de cabello, en este caso van a ser de gemas, de metales, va a ser una textura visual. Nosotros intentamos generar esa sensación del metal, ¿sí? Esa textura que tiene el metal brillante, que refleja, con los diferentes colores. En este caso vamos a ver tres superficies, vamos a pintar tres superficies, una cromada, la otra de un tipo metal que es brillante y una superficie opaca, ¿sí? Acá a simple vista podemos ver cómo esto es una parte de una motocicleta, ¿sí? Un fragmento de una fotografía de una motocicleta, y vean que la superficie cromada va a reflejar diferentes colores de las cosas que están alrededor de ese objeto, ¿sí? En este caso se puede percibir de manera distorsionada un paisaje urbano, ¿no? Por ahí estarían a ver si aparece la flecha, ¿sí? Los edificios, por aquí el cielo, la calle, etc. Y depende también la forma que tiene esa superficie. En este caso, ser parte de una motocicleta, bueno, esta superficie es convexa, ¿no? Sobresale. Eh, Casi esférica sería esta superficie. Por eso esa distorsión también de las formas. Luego, en la superficie del metal brillante, vamos a tener algunos reflejos solamente de luces, y a diferencia de lo que nosotros habíamos pintado, por ejemplo, o puesto el claroscuro, mejor dicho, en las formas de Tergopol, ¿sí? A diferencia de esa forma, de esa textura de Tergopol, acá tenemos mayor contraste, ¿sí? Es decir, las luces son más claras y las sombras un poco más oscuras, ¿sí? Entonces vamos a tener una calidad de grises, ¿sí? Intermedios, muy variada, para llegar del más claro, el tono más claro que es casi el blanco del papel, hasta llegar a la zona más oscura que es un gris oscuro, ¿sí? En el caso de la superficie opaca, va a haber poco contraste, si no hay blancos muy puros y oscuros, grises muy oscuros, si no hay un pasaje suave del claro al tono más oscuro, ¿no? Un pasaje suave. Si lo tenemos en la escala de valores, ¿se acuerdan la regla que hicimos de diferentes tonos? Que teníamos 9 tonos que iban del blanco al negro. Quizás en la superficie opaca podrían trabajarse con tonos que van desde el 2 o 3 hasta el 6, ¿sí? Luego vamos a ver cómo lograr con los lápices de colores la textura y los colores de los metales. Para ello hemos elegido algunas superficies de metales preciosos, llamados preciosos, que son el oro, ¿sí? La plata,
y si ven la fotocopia, el cuadro que dice la metal de plata, también figura oro blanco y platino, ¿sí? Es decir, plata, oro blanco y platino podrían compartir colores similares, en este caso los grises. Luego vamos a ver el color del oro rosado, que es una aleación de oro y otros minerales, sobre todo muy apreciado en Rusia, se dice, y el color de la superficie de bronce, ¿sí? Los colores también van a influir, además del uso de amarillo, ocre, etcétera, van a influir cuán pulida esté la superficie. Mientras más trabajada, pulida la superficie, mayor brillo va a tener y por lo tanto mayor contraste, ¿sí? Las luces van a ser más claras y las sombras más oscuras. En este caso vemos algunos ejemplos de cómo en la historia del arte muchos pintores se han servido para estudiar la textura de los metales, ¿sí? Metales brillantes, ¿sí? En este caso van a ser una copa que también tiene una superficie transparente, como el agua, etcétera, el vidrio, sobre todo la copa aquí, de metales, cómo se han servido el estudio de la observación, sobre todo, para representar y lograr estas superficies, ¿no? Uno ve estas pinturas, estos fragmentos de pintura, y bueno, se asemejan a lo que hoy sería una fotografía, ¿sí? Muy detallada, digamos, con una alta resolución. Bien, este artista es un pintor holandés, Willem Clayzeda se llama, con H, lo buscan en internet, lo van a encontrar, y pinta sobre todo naturalezas muertas, bodegones, ¿sí? Que es un género de pintura en donde uno tiene como temática objetos de la vida cotidiana, ya sean copas, botellas, frutas, diferentes alimentos, también hay pescado, algunas pinturas, etc. Vemos también acá cómo, además de la superficie convexa, ¿sí? En este caso como la copa, otras superficies cilíndricas, van a modificar las formas de esos brillos, de esos tonos claros y oscuros. Ahí también vemos algunos anillos. Bien, otros pintores ya en el siglo XIX, el neoclasicismo, y acá en el Renacimiento, se han servido de un dibujo muy detallado y del estudio del color también. En este caso son pinturas al óleo, si bien tienen otra textura, nos ayudan a comprender cómo estos pintores representan las diferentes formas, ¿no? Ya sean perlas, diferentes gemas, anillos de oro, brazaletes, etc. Nosotros vamos a ver con la práctica, vamos a hacer un pequeño ejercicio del color. Yo sé que algunos han trabajado el color, otros es quizás su primera experiencia con los lápices de colores. Y vamos a ver cómo usar estos colores. De ser necesario, quizás el encuentro que viene, vamos a ver un poco de teoría del color, ¿sí? Que es muy importante para comprender cómo funcionan, ¿sí? La mezcla de los colores. Vamos a ver. Bueno, ¿qué lápices de colores tienen? ¿De cuánto es la cantidad? ¿6, 12, 24? ¿Qué lápices han conseguido como para indicar algunas cosas? Es más, pueden hacer uso de los lápices que tienen ahí los chicos de la escuela. Bueno, le va a ayudar por ahora, ¿sí? ¿Todos me siguen con la copia de los lápices? Sí, profe. Bueno, otra cosa que me gustaría aclarar también, cuestiones materiales, ¿sí? Cómo influyen en el resultado final, además de la calidad de los lápices, va a ser la calidad del papel, ¿sí? Nosotros en un inicio veíamos el primer día, ¿sí? Yo les mostraba diferentes tipos de papeles y que
diferencia, digamos, hay en el resultado final, ¿no? Con las diferentes texturas, granos del papel, hay papeles que son rugosos, por lo tanto van a dejar alguna textura cuando yo pinte, ya sea lápiz, etcétera, y otros papeles lisos. Yo en este caso imprimí mis archivos en un papel de 90 gramos, ¿sí? Un papel A4 común de 90 gramos. Vean que viene en diferentes gramajes, de 75, 80. ¿Por qué de 90 en este caso? Ustedes, bueno, pueden hacerlo como una práctica inicial, 75, 80. 90 va a ser porque va a resistir más capas de color, ¿sí? Yo cuando aplique diferentes tipos de lápices, uno sobre otro, el lápiz de la hoja de 90 gramos va a resistir diferentes tipos de colores. Es decir, cuando yo hablo de resistir, digamos, hago referencia a cómo el lápiz no se va a empastar con facilidad, ¿no? Un papel muy fino hace que se empaste muy rápido el lápiz, ¿sí? Es mucha cantidad de cera en el papel y no va a aguantar otra capa demasiado de color. Entonces vamos a comenzar por ese cuadro que dice oro. Vamos a tomar un amarillo. Yo, cuando hablo de amarillo, bueno, vean, depende de los lápices que tengan. Hay una gran variedad de amarillos, ¿no? Los nombres de los colores, bueno, eso depende de las marcas, ¿sí? Las marcas registran, pagan los nombres y ya quedan registrados. Hay marcas que pueden poner, no sé, desde amarillo limón, ¿sí? Hasta amarillo claro, amarillo cadmio. Acá les muestro algunas variedades de amarillos, ¿sí? El amarillo que voy a usar yo es el primero, ¿sí? Es un amarillo medio. Por lo general se lo conoce como amarillo cadmio, linoleo, ¿sí? Y este amarillo, por ejemplo, es muy verdoso. Ya cuando veamos un poco de teoría del color, vamos a ver a qué hacemos referencia. Este amarillo muy claro. Vamos a partir con este amarillo, ¿sí? Entonces, el ejercicio primero consta en empezar a pintar desde la superficie, a ver si se ve ahí bien, desde la superficie superior izquierda hacia abajo. Vean que yo al lápiz lo uso de trazos diagonales, muy suave. Siempre las primeras capas que yo doy van a ser de manera suave, es decir, no voy a presionar muy fuerte el lápiz, porque si yo presiono el lápiz muy fuerte, se va a empastar, ¿sí? Se genera una pasta, es como si yo estuviera cubriendo el piso con una capa de cera, y en la segunda capa de colorido, que yo voy a dar con el lápiz de color, ya no va a agarrar bien el pigmento, ¿sí? Entonces, decíamos muy suavemente, margen superior izquierdo, voy bajando, y a medida que voy bajando, ese trazo se hace mucho más suave, ¿sí? Ese pasaje fluido de un tono un poquito más oscuro al más claro se llama degradé, ¿sí? Lograr degradé es ese pasaje fluido. Hasta ahí, hasta esta línea más o menos, ¿sí? Que voy a marcar casi imaginariamente, que es una línea implícita, digamos, porque no la marco, ¿sí? Muy fuerte, va a estar el primer paso. Luego, el segundo momento, para el color de dorado, voy a trazar una línea de un vértice al otro, en diagonal, ¿sí? Y voy a empezar nuevamente a hacer el mismo degradé, ¿sí? Voy a empezar a pintar. Iba a comprar más. Y a medida que voy bajando, voy suavizando el trazo, ¿sí?
De esta manera, y vean que voy imitando, ¿sí?, un poco el brillo que veíamos hace un momento en la imagen del PowerPoint, ¿sí? Si bien esto es una superficie plana, ilustrativa, me va a servir sobre todo en el manejo de uso de colores, ¿no? Sobre todo la paleta. Ya vamos a ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de paleta en las artes plásticas. Y luego, este sería el segundo momento, y el tercer momento vamos a hacer de manera inversa. Del margen inferior derecho vamos a empezar a pintar y vamos a empezar a subir el trazo hasta hacerlo más suave, y se va a generar una especie, bueno, de degradé, y a partir de ahí va a quedar un sector blanco, ¿sí?, acá donde voy señalando, que es el blanco del papel. Este es el primer momento, ¿sí? Y ahora yo voy a poner abajo, ¿sí?, o a un costado, también puede ser aquí. Voy a pintar, a ver si se puede ver en la cámara. A un margen del cuadrado, a la izquierda del cuadrado, voy a pintar un poco con el lápiz que usé, suavemente. Ahí voy a manchar la hoja. Y eso me sirve para indicar, ¿sí?, para saber qué lápiz voy a usar. Otra vez que yo quiera reproducir esta textura, este color, ya voy a poder comparar, ¿sí?, porque vieron que hay diferentes tipos de amarillo, y cuál amarillo en este caso estoy usando. Como les digo, las diferentes marcas tienen diferentes nombres, o algunas tienen hasta número, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo voy a acercar el lápiz, esta, que es la marca Faber-Castell, le va a poner de nombre, y por el reflejo se nota muy poco, ahí dice el nombre, casi amarillo anaranjado, ¿sí? Está en inglés, orange yellow, y en portugués también. Pero bueno, en este caso va a ser lo que decimos un amarillo cadmio, ¿sí?, un amarillo medio. Es un amarillo intermedio, ni muy claro ni muy oscuro, como en este caso, por ejemplo. Luego, en la segunda capa, ¿sí?, si poseo un amarillo más oscuro, si no uso el mismo, voy a empezar a pintar, a repasar de la misma manera, ahora con una capa por arriba de ese color, ¿sí? Es decir, voy a repasar que iba del margen superior izquierdo para abajo, y ahora voy presionando un poquitito más fuerte, solo un poquitito. Es muy importante mantener el control de los lápices, porque si me paso un poco, ya se va a empastar, ¿no? Repito el proceso, y empiezan a saturarse los colores, ¿sí? Cuando yo hablo de saturación, los colores empiezan a ganar un poquito más de fuerza, ¿sí? Se notan un poco más, son colores más puros, y se perciben un poco más, ¿sí? Una vez que yo termino, voy al margen izquierdo del cuadrado, aquí, ¿sí?, y pinto por debajo, un poquito más fuerte si estoy usando el mismo lápiz, y ahí yo sé que estos dos colores son los que estoy usando, este en primer momento y este en segunda capa, en esta textura del oro, ¿sí? Como tercera capa voy a tomar el color ocre. Vamos a ver cuál es el color ocre, quizás ya lo conocen, ¿sí? Espero que se pueda ver bien en sus cámaras los colores, porque eso también influye en la pantalla. Vean, este es el amarillo y este es el ocre, ¿sí?
El color ocre es un color tierra, ¿sí? El color tierra es la mezcla de los tres primarios, es decir, para preparar este color han mezclado el amarillo, el rojo y el azul en diferentes cantidades, pero han puesto más cantidad de amarillo y este color es el resultado de esa mezcla de tres colores, ¿no? Entonces vea que este color por ahí del cedro, de algún mueble que está en la casa, ¿sí? Un color muy parecido a una madera, ¿sí? Este color, bueno, se denomina ocre. Ahora vamos a usar el ocre arriba de esa capa de amarillo y solamente lo vamos a hacer en la parte superior izquierda, ¿sí? Voy a presionar un poquitito más, pero no voy a bajar hasta el amarillo, sino se va a ir perdiendo con la capa de abajo, casi de manera transparente, y me queda ahí, ¿sí? Se ha hecho un poco más oscuro ese amarillo de un primer momento. Luego voy a ir desde el medio para abajo, presiono un poquitito más fuerte en un inicio y a medida que voy bajando el trazo, lo voy haciendo más suave, que se pueda entrever la capa de amarillo de abajo y se va fundiendo con el amarillo de abajo y voy logrando esta mezcla, ¿sí? De colores. Ahí. Y luego repito el proceso, ahora de manera inversa, desde el margen derecho, inferior derecho, para arriba, ¿sí? Si es necesario voy a presionar un poquitito más fuerte y me va a ir quedando esta superficie, ¿sí? Para imitar la textura del metal, el brillo y el color dorado. Nuevamente, ahora voy al margen izquierdo, que yo tenía acá marcados los tonos, los colores, perdón, y debajo de ese amarillo fuerte voy a pintar con ocre, y yo ya sé que en la tercera capa voy a usar este color, ¿sí? Hay lápices que, como les decía, tienen número, podremos agregarle el número, o si sus lápices tienen un nombre, como en este caso, ahí figura el nombre, y van a usar siempre los mismos lápices, podrían agregarle al lado el nombre del lápiz, ¿sí? Y como última capa, voy a tomar un color marrón. También en cuanto a los colores marrones, hay diferentes tipos de tierras, ¿sí? En arte se llaman colores tierras. Ya vamos a ver algunos nombres, diferentes tipos de colores. Y esta va a ser la última capa, ¿sí? La última capa solo se va a ver en la parte superior izquierda, solo un poquito, ¿sí? Y ahora sí, si es necesario, presiono un poquito más fuerte porque ya la última capa, ya no va a venir otro color arriba, así que si hay un empaste, bueno, el empaste no tiene buen resultado como calidad final, pero si lo presiono un poquito más fuerte y un empaste, no va a ser muy importante como en los primeros casos, ¿no? Porque ya es la última capa. La idea está en poder presionar con cierta suavidad los colores, y eso se va sintiendo, ¿no? Se va sintiendo en la mano, hasta qué punto yo puedo ir presionando el lápiz para evitar el empaste del color, ¿sí? Entonces voy a hacer con el marrón un tono un poquitito más oscuro, sobre el ocre, sobre ese amarillo, y a medida que voy bajando, voy presionando un poco más suave para que se vayan fundiendo los colores de abajo, ¿no? Y se puede entrever el ocre
que era la tercera capa, y el amarillo, que era la primera y segunda capa. A ver si lo pueden ver. Y marrón también va a ir en la parte inferior derecha, de abajo hacia arriba, ¿sí? Lo que yo hice en un primer momento lo hago de forma invertida ahora. Voy presionando un poquitito más fuerte y a medida que voy acercándome el blanco del papel a los tonos más claros, voy presionando más suave el lápiz, ¿sí? Y si ustedes ven que estos tonos, ¿sí? O bien resalta mucho el color marrón, o se ha perdido parte del ocre, al manejar lápices de colores, yo me permito volver a repasar en este caso un poco, ya sea con el ocre y el amarillo, ¿sí? Para ir fundiendo, uniendo los colores, si es necesario. Vuelvo a repasar ahí, quizás un poco acá. Veo que acá quedó un poco de marrón y amarillo y se ha perdido el tono medio, el color medio que era el ocre. ¿Sí? Y de esta manera ya tendría unos colores, ¿sí? Que simulan el dorado, ¿sí? de este metal. Ya sea pintando algún anillo, alguna alianza, algunas cadenas, que ya vamos a ver el tipo de cadenas. Cuando tenga que hacer alguna joya y esta sea de dorada, ya sé qué colores voy a utilizar, ¿no? Entonces, como última capa, tenía este color marrón, entonces voy a pintar el costado. Y ya sé que es amarillo, ocre y marrón, ¿sí? Y de esta manera voy a tener el color dorado, ¿sí?